Buenos días, amables televidentes. Iniciamos Periodismo y Sociedad. Licho Matos, Isidro Toro, Gregory Caimares. Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Bienvenidos sean ustedes y todo nuestro público. Con la gracia de Dios vamos a tratar de instaurar en este momento un nuevo amanecer, un nuevo camino, una nueva ruta por los senderos de la vida nacional. Muy buenos días. Isidro, buenos días. Muy buenos días, damas y caballeros. ¿Cómo están ustedes? Don Licho y don Gregory. Mire, un día como hoy nació Alejandro Bonilla Correa Cruzado en 1820. Lo consideran el padre de la pintura dominicana. Fue amigo de los independentistas y hizo retratos y pinturas de la época. Nació también un señor llamado en 1936 Gregorio García Castro, conocido como Goyito, un periodista, ¿no? Que murió asesinado presumiblemente por la banda, ¿no? Ustedes tienen más historia que él. Fue miembro del Partido Reformista en el 64, pero se opuso a la reelección del presidente Balaguer. Y parece ser que en su columna, en un tris, parece que fue muy mordaz. Y eso causó ronchas y urticaria y condujo a su asesinato. Y un día como hoy, en tu viejo partido, Licho, el profesor Juan Bosch abandona de manera airada. Aquí aireamos las noticias, pero él abandonó de forma airada una reunión del CEN tras las acusaciones de un dirigente llamado Casimiro Castro, que lo acusaba de haber cometido irregularidades en la elección de los delegados en el Distrito Nacional. Al otro día renunció al PRD junto con un grupo de personas y ahí se encaminó hacia la fundación del PLD. Pablo Rafael Casimiro Castro se llamaba el personaje en cuestión. Pablo Rafael Casimiro Castro. Sí. Casimiro Castro fue una figura. No creo que fuera por eso, ¿no? Vos estaba decepcionado tengo que hablar de la historia. Él estaba un poco decepcionado porque el PRD, Juan Bosch en las elecciones del 66 había llamado a votar con palos y piedras. Estaban los americanos aquí y él había ya descreído de la democracia en función de que los americanos habían distorsionado su sistema. Por eso aquel libro de Crisis de la Democracia en América, que fue a raíz de su golpe de Estado. Entonces, Bosch se va del país y deja en manos del doctor Peña Gómez la reorganización del partido. En el 70, el doctor Balaguer se reelige, que provoca la división entre el Partido Reformista y el nacimiento del Movimiento de Integración Democrático Antirreeleccionista, MIDA, que lo lideró Francisco Augusto Lora, que a la sazón era el vicepresidente de la República del doctor Balaguer. Entonces Bosch provoca la abstención y dice que no se puede ir a elecciones. 1970. No va a las elecciones del 68 para las elecciones municipales y el PRD se abstiene. Entonces Peña Gómez trata de lanzar una estrategia que posicione al PRD para ir a las elecciones del 74, que es el próximo evento. Pero ya vos, y para eso Peña Gómez, dentro de su estrategia, está la vinculación de todos los sectores de políticos opositores al doctor Balaguer. Entre esos opositores está el movimiento de izquierda, que lo formaban dos grupos, que era el Movimiento Popular Dominicano y el 14 de junio, lo que es hoy el PTD, ha ido evolucionando. Entonces, ¿qué resulta? Que hay otro partido de izquierda
que es el PSD, que lo dirige Narciso Isa Conde, y hay otro conservador de izquierda, que era el Partido Socialista Popular, que se va con Vox. El PSD se va con Balaguer, Narciso Isa Conde, en un proyecto de reforma agraria, de lo mejor al campo, que decía, lo orientaba un grupo de conservadores, incluyendo el doctor Marino Vinicio Castillo. Entonces, la cercanía del PRD con el MPD y con la línea roja por la izquierda y por la derecha, con grupos como, por ejemplo, el PQD, Elías Wessing, que había sido deportado por el doctor Balaguer, de quien Wessing había sido parte de la revolución de abril, pero Balaguer lo deportó en el 70 y 71 a Panamá, acusándolo de impenitente conspirador. Le quitó la sindicatura de la capital a Manolín Jiménez, que había ganado por el reformista, pero se había ido con el PQD. Y ahí nombra a Papi Estrella, alcalde o síndico de la capital. ¿Qué pasa? Que vos, cuando ve esa liga entre izquierda y derecha y centro, que es el PRD, él le llama a eso Maco y Cacata. Y entonces decide lanzar una política de desgarrapatización del buey. Es decir, quitarle las garrapatas al buey, que él le llamaba al PRD, que era sacar esos grupos de izquierda. Y comienza por expulsar a Rafael Gamundi Cordero, que era el canal de la izquierda con el PRD. Entonces vos ya comienza a dudar de que el PRD era un partido, lo acusa al PRD de ser oportunista, de ser corrupto y de no tener una línea ideológica y no ser antiimperialista y toda serie de cosas. En ese interín se produce la guerra, la llegada de Camaño, y Camaño llega aquí, dicen muchos, con el apoyo, con el auspicio de que Vox, el PRD, le va a dar un respaldo en la ciudad, urbano. Él se va a ir a la Loma y el PRD eso. Pero cuando viene una comisión, que donde Juan Bosch le dice que es mentira, que Camaño no está aquí, y Camaño se siente traicionado y ese grupo. Y Bosch, para desvincular al PRD de Camaño, entonces es que decide, entre eso, pasaron muchas cosas, que Bosch justificó para irse del PRD, pero ya Bosch estaba denegando de la democracia, ya no creía en el sistema electoral, hasta el punto que Bosch en el 78 no quiso reconocer la victoria del PRD, del 78. Bosch, después de la victoria del PRD, propone un gobierno de transición sin el PRD y desconocer la victoria de don Antonio Guzmán. Esa es la realidad histórica, más o menos, de ese proceso. Sí, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, la preponderancia de Juan Bosch a nivel nacional, a nivel latinoamericano, dentro del PRD, ¿por qué él no utilizó su fuerza, en el mejor sentido de la palabra, su hegemonía dentro de esa organización política, para tratar de instaurar el orden, llevar las reses al carril correcto dentro de la política de ese partido, el principal partido de la República Dominicana en ese momento? ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? A mí siempre me ha llamado esa la atención, dejar el partido en lugar de con su fuerza tratar de instaurar el orden. Bosch tenía, a mí me dicen mucho, yo me llevo mucho de la sapiencia del pueblo. Yo tenía un orientador político, yo era un muchacho en ese tiempo. Yo trabajaba en los clubes culturales, todo, pero nunca fui bochista. Pero a mí me dijo un señor que tenía mucha sapiencia, no era político, aunque sí había estado en el gobierno de cuando Trujillo. Él me decía, mira, vos vas a hacer todo para justificar la permanencia de Balaguer en el poder, porque esa es la justificación de él, estar en una posición de primacía en la oposición. Entonces, por eso él siempre justificó estar en la oposición y no
con el PRD. Él, a partir de, recuerda que en el 74 había un bloque de oposición que se llamaba para enfrentar a Balaguer en las elecciones del 74. Con el acuerdo de Santiago. No, el acuerdo de Santiago se formó después que se rompió el bloque, creo que era el bloque de la Dignidad Nacional, que él en un acto en la OA, porque habló Felvio Rodríguez, y le dijo, Felvio Rodríguez, que era un dirigente estudiantil en ese tiempo. Entonces él decidió irse del bloque y romper el bloque. Y eso desató la represión de Balaguer entonces con lo que quedó. Y Peña Gómez quiso hacer una fórmula con el acuerdo de Santiago, don Antonio, y buscó a Elías Wessing como candidato a la vice, desde el exilio, con el PRD, con el acuerdo de Santiago. Pero una semana antes el PRD decide no participar en las elecciones para dejar como el vacío. Y Balaguer buscó a Homero Lajara Burgos para que le justificara el proceso electoral en ese tiempo. De ahí que viene la gran estrategia, la creatividad de Peña Gómez, de conformar un partido, un frente que en el 78 lo lleve al poder. Ese frente, esa estrategia estuvo en utilizar, Peña Gómez siempre dividió, esto va a meritar una charla grande, siempre dividió a los americanos. Él dijo, los halcones que están imponiendo gobiernos dictatoriales en América Latina. Sin embargo, en Estados Unidos en el Congreso de Estados Unidos, hay una fuerza que él le llamó los liberales de Washington, que era la fuerza que permitía, que tenía la idea de implantar la democracia con la influencia de Estados Unidos, pero mediante el voto, no mediante el golpe de Estado militar. Entonces ahí Peña Gómez se alía con los liberales de Washington, llega Jimmy Carter al poder y le da ese respiro importante a ese proyecto de Peña. Otro importante proceso de Peña que lanza el partido a la Internacional Socialista, lo afilia en el 1976. Y eso le da la fuerza de más de 40, 50 gobiernos en Europa y en el mundo que asumen al PRD como el partido que lucha por la democracia en el país. Y ahí también vincula al doctor Peña Gómez la estrategia de buscar un empresario, un hombre conservador, para que encabece la boleta en el 78. Y de ahí es que sale don Antonio Guzmán. Primero está don Antonio Salvador, Jacobo, don Manolo Fernández, pero don Antonio era el hombre clave para encabezar la boleta. Antes de barajar un nombre como Rafael Herrera, Castaño Espaillat, el papá de Castaño. Y también se barajó el nombre de Ramón Vázquez, el papá y esa victoria es desconocida por Bosch. Una pregunta, y me voy a salir un poquito del tema, pero dentro del contexto del que usted ha hablado. Usted mencionó en su discurso que Narciso Isa Conde apoyó a Balaguer en un momento dado. Ese es el mismo Narciso Isa Conde que está con una fuerza revolucionaria hoy en día, y que habla de Chávez y de Camaño y de Fidel, etcétera. Es el mismo. Sí, pero en un contexto especial. O sea, en el doctor Balaguer, para penetrar el campo, porque el campo siempre fue un soporte. Balaguer, para ganarse el campesino, recuerden que Balaguer vino del exterior a gobernar el país. Balaguer provoca un movimiento agrario que se llamó una reforma agraria, que repartía tierras de a 30 tareas, 40 tareas a los campesinos. La idea de Balaguer no era que los campesinos fueran propietarios, sino tener un vínculo del gobierno con el campesino. Entonces esa política de la reforma agraria del doctor Balaguer la apoyó Narciso Isa Conde y el Partido Comunista del Trabajo. Pero interesante. Sí, entonces, ¿qué pasa? Mira, aquí estaba prohibido la ley, el comunismo, la práctica de las ideas comunistas, socialistas, como le llamaban, estaban prohibidas mediante una ley que había aprobado, creo que era el Consejo de Estado, que llamaba Ley 6, 70 y 71. Sin embargo, Isa Conde se movía, el PSD se movía.
no Isa Conde, el PSD se movía como que esa ley no existía. Y así los otros partidos no. Del 70, del 68 al 74, aquí hubo cientos de exiliados en Estados Unidos, en el mundo, políticos, exiliados políticos y presos. Sí. Pero el PSD no tuvo uno preso en ese tiempo. Qué interesante, muy interesante. Gracias. Ay, cómo se aprende en periodismo y sociedad. Quizás es una historia que no, quizás ellos van a decir que no es así, pero realmente tiene muchas cosas que pudiera Pero decir. déjeme decirle algo, don Licho, y ahora Gregory está afuera. Hay los hechos tú los interpretas de una u otra forma. Tú me acabas de dar un hecho. Hubo un apoyo de Narciso Isa Conde a Joaquín Balaguer. Es una política específica, pero exacto, pero el hecho histórico ocurrió. Luego usted le puede dar una interpretación, yo le puedo dar otra, Israel le puede dar otra, etcétera, etcétera. Pero el hecho histórico existió. Y ya, y cada quien le da la interpretación que considere a bien darle. Exacto. Tenemos el invitado. Bueno, vamos a ver qué tiene Isaías desde Dajabón. Buenos días, Isaías. ¿Qué tenemos de Dajabón? Hola, buenos días, Andrés Mato Licho. Buenos días al señor Toro. Buenos días al señor Caimanes. Pero el hecho histórico es Ahí ya. se escucha. No te escuchamos, Isaías. Bueno, vamos a ver qué es. Vamos a ver. Y ahí se escucha. ¿Se escucha mejor? Ahí, Isaías, no te escuchamos, ¿no? Sí, habla ahí. Ok, me escucha ahí, ¿verdad? Sí, ahí te escuchamos. Vamos a ver, danos tu recuento breve de la línea noroeste. Ok, bueno, lo primero que quiero informar, que ya gracias a Dios aquí en la frontera, el tema del intercambio. Estás moviendo tu teléfono, Isaías. ¿Se ve bien ahí? Es que el teléfono debe estar inmóvil, debe estar fijo en un lugar. Debe estar estático. Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Sí, habla ahí. Ahí vamos a ver. Perfecto. Mire, yo quiero informar que ya por fin el intercambio comercial entre Dominicana y Haití ya es un hecho por la provincia de Dajabón. El intercambio binacional fronterizo ya es un hecho. Todas las autoridades, colegas, todas las autoridades se han involucrado para que se dé la realización del intercambio comercial con un protocolo totalmente estricto. Ahí le mandé el video, Licho, no sé si puede compartirlo en vivo, yo se lo mandé bien tempranito hoy, donde se ve la presencia del doctor Darío Zapata, diputado de la República, el alcalde Santiago Riverón, la señora gobernadora Rosalba Milagros Peña, donde se ve el director provincial de salud, doctor Francisco, ¿verdad que sí? Y un equipo de salud pública. Y están trabajando para el protocolo. Los haitianos entran por la puerta de Haití hacia Dominicana y cuando vienen ya, que van llegando ya a la parte del mercado, se les exige el distanciamiento y no pueden pasar, dicho, sin tener una mascarilla. Pero no solamente eso, hay un aparato que se le mide la temperatura. Si cuando se le mide la temperatura, el botón sale rojo, el haitiano es devuelto a Haití. ¿Entiendes? Entonces, los comerciantes de Dajabón se sienten satisfechos porque han visto que el mercado está comenzando bien, a pesar de las limitaciones. Porque, ¿sabe? No se permite entrar muchos haitianos al mismo tiempo. Se le pone un tiempo, entra un grupo, cuando va saliendo entra otro grupo. Así, porque hay que mantener primero la salud. Y eso está muy bien. Yo quiero felicitar a las autoridades, tanto del gobierno como la parte municipal, que está haciendo un trabajo para velar por la salud, tanto de los dominicanos como los haitianos.
y se está vendiendo con toda normalidad. Gracias a Dios los comerciantes están contentos. Ese por un lado, Licho. Por otro lado, le mandé a Elvi el video, no sé si lo recibió. Ok. También hay unas fotos, Andrés Matos, y hay quien en la madrugada de ayer, ¿verdad? Murió un haitiano a manos de la Policía Nacional. Fíjense cómo. Y eso seguro que le va a causar risa a ustedes, porque muy raras veces se ve esto en el país. Un nacional haitiano murió de recibir impacto de bala durante una persecución. Luego de que, oigan cómo, el haitiano fue apresado antes de ayer por violando el toque de queda, fue apresado en hora tarde de la noche. Delante de ayer, amanecer ayer, está en la policía, él le dice a los haitianos, Gazón, eso que él hace pipí, deja de hacer pipí. A él lo dejan salir de un cuarto que estaba preso, un cuarto. Cuando sale del cuarto que va para el patio, él vio un palo. Había un policía ahí mismo, le agarró el palo y le dio un palo a un policía. Ahí en la parte de la frente, el policía es identificado como Santos Salazar. Cuando Santos Salazar cae al suelo por el golpe que le dio, cae inconsciente, él toma el arma de reglamento y comienza a disparar a los demás policías que están ahí. Con esos tiros que él lanzó a un policía, ¿verdad? Que ya es un sargento mayor, conocido como el sargento mayor Paredes Rosario, que fue herido con un tiro en esta parte aquí arriba, que gracias a Dios no le llegó al corazón, sino en la parte del hombro, parte arriba. Inmediatamente el haitiano comienza a disparar, que lo hiere, él coge y sale huyendo. Los policías comienzan a disparar, pero él sube rápidamente por una casa. Esto parece como el hombre araña. Se sube a una casa, se esconde y llamaron a la guardia al parecer vino con un dron y lo ubicaron porque estaba escondido en una parte muy arriba. Cuando lo ubican con el dron, entonces un guardia del ejército con un fusil enfiló los cañones contra el haitiano y le disparó, le dio un solo tiro que le quitó la vida. Cuando le da el tiro, entonces el haitiano cae de arriba, cae al suelo y murió. Wow, mira, qué no lo cree, pero esa es la realidad. Es una narración dramática. Sí, eso pareció una película. Ayer la policía estaba llena de personas presenciando esto. Porque, wow. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Qué dicen los investigadores? ¿No hay nadie detenido ni nada? Bueno, los policías están... Casi no se te oye, Isaías, no se te oye nada. Bueno, Isaías, vamos a tener que cortar porque no se te oye nada. Te oímos hasta donde el haitiano cayó de la pared. No se te ha oído más nada. Bueno. Isaías, vamos a tener que irnos a una pausa. Vamos a una pausa para volver entonces con otros temas. Te vamos a agradecer tu aporte y seguiremos la próxima semana mejorando tu presentación porque ha ido mejorándola bastante. Así que gracias a Isaías Abreu, reportero, periodista desde la provincia fronteriza de Dajabón, por narrarnos esos episodios. Y el video está ahí, luego vamos a ver cómo lo pasamos, Isaías. Te llamamos después. Muchas gracias. Vamos a una pausa, señor director. Bien, retornamos al aire. Lamentamos haber perdido la conexión con Isaías porque verdaderamente es buen expositor y por demás tiene informaciones interesantes de todo lo que tiene que ver con la frontera dominico-haitiana. Pero estamos trabajando para corregir la eficiencia de sus transmisiones. El presidente habló anoche. Jóvenes, ¿qué les pareció? Conversó. Bueno, es una conversación
bajo un guión muy bien hecho. Es una modalidad nueva. Habrá personas que les guste, otras habrá, como siempre, que no les guste, pero nos trajo el presidente Abinader un estilo nuevo de comunicar, de informar obras, de informar resultados de gestión, pero lo importante es el contenido, fuese cual fuese el entorno de planificación audiovisual, que siempre es bueno, porque no nos debemos quedar estáticos en la vida. Además, estamos en época de evolución. El contenido basó el COVID, dice el presidente Abinader, que está controlado por la gestión que han hecho las autoridades de salud. Esa es una parte importante que él tocó, habló de la economía. En fin, fue un abanico de temas que tocó con las 100 personas que estaban presentes ahí, las cuales le cuestionaban y él respondía. ¿A qué Pedro Isidro? ¿Cómo le vio, No, cómo vio el conversatorio del presidente? no, interesante, y tocó todos los temas que son de interés de la población, el tema de salud, el tema económico, dentro del tema económico el turismo, incluso tocó el tema de la violencia de género. O sea que yo creo que fue muy completo, pero más allá de el hecho puntual, esa política que está implementando de que cada mes él va a hacer una intervención pública y va a dar una especie de registro de lo que se ha hecho en el gobierno es muy importante, porque no es... los gobiernos deben informar a su gente, y cuando lo informa el presidente de la República, bueno, tiene un peso mucho mayor que cuando lo informa cualquier ministro, ¿no? Y eso le va dando también una orientación a muchos funcionarios sobre la política comunicacional del gobierno, lo que le interesa al gobierno, resaltar especialmente en momentos de crisis. Cuando estamos en crisis, lo que importa es sacar al país de la crisis. Y la crisis está enfocada en el aspecto de salud, ¿sí? Está en recuperar la economía y atender el tema educacional, que la educación como uno de los pilares de la sociedad no sufra, o sufra lo menos posible. Y creo que además que tocó el tema de violencia de género y otros temas más, pero esos tres enfoques están bien definidos, y pienso que en los próximos meses el gobierno, que está haciendo esos esfuerzos, tiene que comunicárselo a la población e informar a la población. La palabra información es información. Formación significa formar, es darle un insumo para que la gente haga su opinión. Y eso es lo que hizo ayer el presidente Abinader. El presidente Abinader informó a la población. Y eso es lo nodal, lo medular que yo observo de la reunión de anoche. Y viene haciéndolo todos los meses. Claro, esto como son 90 días, lo hizo más extenso, más largo. El mes pasado fue más corto, pero lo va a hacer permanentemente según su oferta. Ojalá. Pero me gustó la modalidad, me gustó. Una modalidad interesante, horizontal, y permitió auscultar, exponer, y independientemente de cómo se haya montado, llegó a la gente pudo percibir mediante las preguntas las cosas que quiere saber del gobierno, muchas cosas. Y eso pienso yo, que hecho a través de los medios de comunicación, eso puede ser interesante, esta modalidad del presidente. Él va todos los días a hablar con gente en diferentes lugares. Todos los días. La gente está diciendo que por qué habla tanto, que por qué dice tanto, pero es interesante que él este tipo de conversación la abra, porque eso le ayuda mucho a que el país, que la gente conozca el gobierno.
Y es un estilo que choca diametralmente con el estilo del presidente anterior, Danilo Medina, que en muy escasas ocasiones era accesible a los medios de comunicación y mucho menos a hacer el hábito que está iniciando Abinader, que es mensualmente dirigirse al país. A mí siempre me disgustó como ciudadano que el presidente Medina no hiciera uso de la palabra de una manera, por supuesto, prudente, no con exceso, pero de ahí llegar al extremo de prácticamente no hablar a la nación, como ciudadano siempre estuve disgustado por eso. Aquí en el programa lo mencioné, lo critiqué, y ahora tenemos un presidente que habla a la nación, y habla lo suficiente. Hay personas que dicen que habla bastante, pero bueno, yo prefiero un presidente con la forma que lleva Abinader a un presidente que no hable. Como ciudadano estoy conversando. Por supuesto, nunca llegar al nivel que tiene López Obrador en México, que diariamente pues hace una rueda de prensa en las mañanas. Reitero, el contenido de la exposición del presidente anoche es lo importante. Estamos en un momento muy difícil económico, muy difícil en el aspecto de salud y necesitamos informaciones precisas, informaciones claras, informaciones oficiales. Y eso, qué mejor persona que lo informe al país que el presidente de la República. El año entrante es un año muy difícil, con un presupuesto muy constreñido. Nuestros niveles de endeudamiento continúan en crecimiento, no hay de otra, no hay otra salida. Si no nos endeudamos en estos momentos, o sea, si no tomamos préstamos, no podemos salir a camino. Lo que sí confío es que sea un ejercicio gubernamental prudente, eficiente, probo, para que así los recursos de que disponga el gobierno sean invertidos y utilizados de la manera correcta. Eso es lo que como ciudadano yo quiero y, por supuesto, hay muchos ojos pendientes de las acciones del gobierno, porque por ahí viene lo que se ha denominado la justificación del cambio. ¿Cuál es? Llevar a la justicia, en parte, llevar a la justicia a personas que previamente han delinquido ejerciendo funciones gubernamentales. Esta semana ha sido de muchos comentarios soterrados, eso lo sabemos y hasta lo hemos visto en las redes, de que próximamente se iniciará el proceso de judicialización de expedientes que han sido evaluados para llevar a las manos de la justicia. Y si es así, entonces tendremos una Navidad con una noticia pues muy determinante, una noticia resaltante que sin duda será el llevar ante el juzgado, el llevar ante el banquillo de los acusados a personas que pudieron haber hecho actos indecorosos en el gobierno anterior. Y aparentemente eso es lo que se verá en los próximos días. A propósito, ¿cómo ustedes ven, a propósito de ese tema que tú has introducido? Ayer el Ministerio Público ratificó con mayor vehemencia las acusaciones que había hecho el anterior frente a los implicados en Odebrecht. Y pues, yo pienso que hasta más amplió el radio de acción más, pero mantuvo las acusaciones contra los actuales involucrados. Para mí es una gran demostración, básicamente, de la libertad de acción del Ministerio Público, sobre todo cuando uno ve que al señor Andrés Bautista, quien fue presidente por mucho tiempo del Partido Revolucionario Moderno, en el día de ayer, se le ratifica que él tuvo un involucramiento con los fondos que se usaron para sobornos por parte de la compañía brasileña Odebrecht. Entonces, para mí es una manifestación de que la justicia, aparentemente o verdaderamente,
cualquiera de los dos términos que usted quiera asimilar, tiene libertad de actuar, porque en un gobierno de un partido que esté en el poder, no era usual o no ha sido usual nunca que su mayor representante pueda tener sobre sí una acusación de este nivel, como la que tiene el señor Bautista, y que se dilucide en el Ministerio Público y que se le enrostre en el Ministerio Público presentando pruebas de manejos de recursos que vinieron de esa compañía, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio Público de la República Dominicana. Y eso es también parte del cambio, a mi modo de ver. Sí, bueno, la justicia está avanzando, está haciendo su trabajo y a pesar de las limitaciones de recursos humanos, materiales y financieros, está avanzando y creo en esta parte que... del Ministerio Público, porque todavía veremos Sí, a ver cuál es el resultado, pero, disculpe. no, yo he dicho que está avanzando, yo no he dicho que ha terminado, que ha llegado al final, está avanzando. Y vamos a esperar, sí, vamos a esperar. Ahí lo importante es lo que usted puso de bulto, ¿no? Que es el Ministerio Público está actuando sin manos atadas. Y eso es fundamental, porque la gobernanza de un país, la credibilidad institucional, el fortalecimiento de la Constitución como marco regulador de una sociedad pasa fundamentalmente por la justicia. Pasa fundamentalmente por la justicia. Claro, claro. Porque la justicia es la que te garantiza de que los demás instituciones, los demás poderes trabajen en base a la ley, en base a lo que ordena la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes generales, etc. Entonces la justicia es fundamental. Y estos primeros pasos, por lo menos en este caso, se está viendo la parte de la Procuraduría un interés y que están trabajando sin presión gubernamental. Así que vamos a ver qué pasa después en los tribunales, etcétera. Y es un aviso para los actuales funcionarios. Si ellos ven que la justicia no está teniendo vacas sagradas, no está respetando jerarquías políticas ni pecuniarias, entonces el que tiene bajo sí la responsabilidad de manejar fondos públicos se pone con un ojo avisor y haría un trabajo mejor. Se preocupa de que no lo casen. Sí. Algunos. Además, no los sueldos de la administración pública no son malos, por lo menos los de los funcionarios cabeza de instituciones, los funcionarios de segundo y tercero nivel en esas instituciones no son sueldos ni condiciones de trabajo malas. Entonces, si usted viene de un cambio de recibir 5 y va a recibir 20, va a recibir 30, en sentido figurado hablo, sí. pues entonces trate de acomodarse, mantenerse sus 4 años, hacer un trabajo político para que su partido repita y mantener el cargo. Pero cuando viene la ambición desmedida, la transformación psicológica que se produce en las personas que hemos visto durante años en distintos gobiernos, que se han hecho millonarios al vapor, que se transforman en todos los sentidos, pierden la noción de la realidad y se olvidan y les justificaban que se olvidaran de que había una justicia. Pero ahora parece ser que va a tener que aterrizarse la mente y no volverse locos y actuar para lo que se han puesto en ese cargo, actuar de manera decorosa, respetando la población, respetando el dinero de los demás y siendo eficiente sobre todo. Que a mí me interesa más que un funcionario sea eficiente que reciba 2 o 3 pesos. La eficiencia sería lo primordial. Pero bueno. Hay una frase de Abinader que fue muy interesante anoche. Dice, él dijo con respecto a la violencia de género y todas estas cosas. No creemos en el circo de la persecución sin fundamento que solo logra al final dejar en libertad a los culpables. Esa frase es válida para todas las áreas de la justicia, para todos los temas que se ventilan en la justicia. La justicia es algo tan importante que
que debería colocarse al lado de San Pedro, pues como en un Vaticano, sin darle un poder superior a los demás poderes, porque debe existir un equilibrio de poderes donde uno se balancee con el otro y uno chequea al otro para mantener ese equilibrio. Pero la justicia como tal es tan importante que ese concepto que emitió ayer el presidente Abinader es fundamental. Porque tú creas un circo, la gente que se crea unas expectativas con cualquier caso. No vamos a olvidarnos del caso de corrupción administrativa sino cualquier caso, cualquier delito común que se comete en las calles, etcétera. Y se crea una expectativa y luego por los vericuetos del derecho adjetivo, los vericuetos procesales, los implicados salen a la calle, no son culpados y se va generando una frustración. Así que hay que tener mucho cuidado con las informaciones que en torno a la justicia, en términos general, se distribuyen, se lanzan al público, se lanzan al ruedo. Hay que tener mucho cuidado. Pero, ¿puedes dar un ejemplo? No, como que no capté exactamente lo que quieres decir, Isidro. Bueno, sencillamente, nosotros observamos que hay casos de que una persona es capturada por cometer un delito, sale mucho en la prensa y a los 6 meses, 3 meses, 1 año ya está en la calle, está libre por los casos judiciales, por los entramados judiciales, el derecho adjetivo, la elaboración de expedientes, porque el sistema judicial, sobre todo en los casos penales, exige que las víctimas vayan 1, 2, 3, 5 veces al tribunal, etcétera, etcétera. Y ese caso, que fulanito es tal, que aparece con 19 muertes o yo no sé cuántas, hechos delictivos, al poco tiempo tú lo ves en la calle nuevamente. Y se ha hecho tanta publicidad sobre ese caso específico, cuando yo no digo que no se dé la información, ojo, yo lo que digo que toda información debe ser eso, información, formar, y lo que hay que canalizar son las reformas necesarias para que el sistema judicial sea más efectivo, más eficiente, que es lo fundamental, para que la gente no siga frustrándose frente a tantos casos. Estos casos de Odebrecht, si no se logra todas las pruebas, si no se logra... Además, se ha dicho de Odebrecht tanto, de que hay tantas personas, si terminan 5 presos, van a decir, bueno, pusieron 5 presos, pero son 100. Y eso quedó el rumor ahí, eso quedó, y tú puedes meter 5 presos, pero la gente va a tener una percepción de que hubo acuerdos y hubo negociaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso esa frase del presidente, no creemos en el circo de la persecución sin fundamento, que solo logra al final dejar en libertad a los culpables. A los culpables no está negando, claro, sino que el circo y la persecución sin fundamento, porque hay que ver toda la frase, ¿verdad? Toda la frase. Eso hay que tener mucho cuidado en este tema judicial, claro. No solamente con el caso de Odebrecht, con cualquier caso, porque genera al final de cuentas unas expectativas que al ver al año, a los 2 años o a los 6 meses, a las personas en la calle, tranquilas y sin nervios, tú dices, bueno, es que se pusieron de acuerdo, hubo corrupción, etcétera. Que es lo más fácil de analizar. Sí, es lo más fácil de decir. Lo que ha sucedido hasta ahora, hasta llegar este gobierno. Veremos qué sucede ahora, pero hasta nuestros años anteriores, lo que hemos visto es que no hay un ministerio público que tenga la osadía, que tenga el atrevimiento, que tenga la responsabilidad de haber armado expedientes con criterio legal, con bases sólidas, para que se pueda sostener frente a un grupo de jueces que están mirando la presentación de pruebas que lleva el Ministerio Público. Pero si es algo, como tú mencionas, que es muy sonoro, que tiene mucha prensa y no tiene una basamenta jurídica legal que le diga al juez, mire, usted merece una condena de este tipo por las pruebas que yo estoy recibiendo en estos momentos, entonces si el juez no tiene eso, ¿qué cuesta? ¿Desestimar el caso
o declarar insuficiencia de pruebas o simplemente inocencia por no haber cometido los hechos a que se le imputaban. Tan simple como eso. Ahora, con un Ministerio Público libre de acción, de ejercer su trabajo con profesionalidad, el gallo puede cantar de otra manera. Así es. Usted me permite informar una noticia que sucedió ayer que yo creo que tiene una importancia fundamental, vital en el mundo. Ayer la Organización Mundial de la Salud anunció que alcanzó el primer acuerdo global para acabar con el cáncer cérvico-uterino. Esto es un acuerdo en que se involucran 192 países. Que el acuerdo y el programa es reducir los casos en un 40% en los próximos 30 años, lo que evitaría la muerte aproximadamente a 5 millones de mujeres. El programa lleva una vacunación del 90% de las niñas contra el virus del papiloma humano antes de los 15 años. Yo he visto muchas campañas en República Dominicana sobre eso, ¿no? Un examen del 70% de las mujeres mediante una prueba diagnóstica de alto rendimiento a los 35 y de nuevo a los 45. El tratamiento del 90% de las mujeres identificadas con enfermedad cervical, tratamiento para el 90% con precáncer y para el 90% con cáncer invasivo. Estas son las estrategias que se han definido y que se acordaron por estos 192 países. Lo cierto es que por primera vez se lanza una estrategia de este nivel, de este compromiso internacional amparado o promovido por la Organización Mundial de la Salud. Y fíjese que lo están haciendo en medio de una pandemia. Lo están haciendo en medio de una pandemia, lo que te indica de que las instituciones no solamente o no se dejan acogotar, no se dejan doblegar, no se olvidan de todas sus acciones y se dedican solamente a lo urgente, sino también que se dedican a lo importante. Lo urgente es la pandemia por sus consecuencias, pero lo importante no se deja de lado. Lo importante no se deja de lado, y estos 192 países, que de seguro está la República Dominicana, porque no está aquí la lista de los países que lo integran, pero 192 países, todas las Naciones Unidas, se incorporan en esta. Se habla de que de cada dólar invertido hasta 2050, habrá una economía de 3.20 dólares de ganancia debido al aumento de la participación de la fuerza de la mujer en la fuerza de trabajo. Hay una serie de datos allí que son interesantes, ¿no? Sobre las consecuencias de este cáncer, no solamente desde el punto de vista de la salud de la dama y su impacto en la familia, sino también el impacto en la sociedad, en su comunidad y en el impacto en el mundo laboral. No olvidemos que hoy en día la mujer ocupa el 50% prácticamente de los puestos de trabajo, y así sucesivamente. Vemos en las universidades que se gradúan más mujeres que hombres, y así lo vemos todo. Así que este cáncer, que es tan problemático para las mujeres, con este acuerdo mundial observaremos en los próximos tiempos una política oficial en nuestro país apuntalada por la Organización Mundial de la Salud para tratar este tema tan importante, tan vital para la salud de las damas. Bueno, terminamos con las mujeres en buena mano, en buen camino. Bueno, nombraron una dama en la Junta Monetaria, ¿no? Sí, amiga de Gregory, amiga de este programa. Y candidata a vicepresidente con Leonel. Sí, vamos a dejar los comentarios a los rumolólogos de oficio. No sabía que habían designado a Sergio Elena, ¿no? Sí, en la Junta Monetaria. Sí. En lugar de Jaime David, me imagino. Sí, creo que sí. Nombraron a dos, a Sergio Elena y a Julio César
Gibre o Gibre. Bueno, la fuerza del pueblo sigue enseñando molleros institucionalmente, Licho. Bueno, yo le dije que ellos están haciendo una política inteligente. Están haciendo una política inteligente. Ellos, cuidado dentro de 4 años. Cuidado. Vamos a ver. Ella es reformista, vamos a ver. Sí, pero eso no fue, no, Licho, eso no fue por reformismo, no, Licho. Mire, aquí lo único reforma es que Olvídate nos están avisando que ya se está terminando el programa. La única reforma es decirle a los señores, buenos días. Nos vemos mañana. Pero no, pues si dejo de decir esto, mira, me va a caer mal el desayuno. Pero si la fuerza del pueblo sigue durmiendo de ese lado y entreteniéndose, lo van a entretener bastante, porque serán simples aliados y no serán oposición. Es inteligente por parte del gobierno eso. Bueno, Muchas gracias. Nos vemos mañana. Eso lo hablamos otro día.